Señor, están a la expectativa, ¿verdad? De lo que Dios tiene hoy para nosotros, para la gloria de Dios. Sabemos que Dios va a traer algo poderoso para nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde. Pueden sentarse. Están de pie. Bien, una vez más, le damos la bienvenida a todos los que estamos acá presentes, los que se están conectando en este momento en vivo y en directo por el Facebook Live, los que nos van a ver por YouTube, por Instagram. Sean todas y todos bienvenidos en medio nuestro. Amén. Gloria a Dios. Bien, hemos venido hablando semanas anteriores acerca de una serie que hemos titulado El Reino de Dios. Y hemos explicado cómo Dios estableció su reino aquí en la tierra. Explicamos cómo el hombre perdió esos beneficios por culpa del diablo aquí en la tierra. Y explicamos cómo hizo Dios para restituir a través de nuestro Señor Jesucristo de Nazaret ese reino nuevamente en las manos del hombre. Y concluimos nosotros diciendo que como ciudadanos del reino de los cielos aquí en la tierra, nosotros, los hijos de Dios, estamos llamados a vivir de una manera sobrenatural. Es decir, porque nuestra ciudadanía, explicamos a través de las Escrituras, no es de este mundo, sino del reino de los cielos. Un reino que está por encima de los demás reinos. Por eso es sobrenatural. Está por encima y está más allá de las cosas naturales. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Gloria a Dios. El día de hoy nosotros vamos a continuar, vamos a seguir en ese mismo orden de ideas y vamos a hablar acerca del tema que lleva por título Nacidos para vencer. Para los que les gusta anotar, el título de lo que vamos a conversar el día de hoy es Nacidos para vencer. Y yo le voy a invitar que usted rápidamente se pueda ubicar en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 1 vamos a leer desde el versículo 4 hasta el versículo 10. ¿Me dice amén? Gracias por su amén. Bien, el versículo 4 dice, leyendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Versículo 6. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y me dijo Jehová, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y también para plantar. Amén.
Gloria a Dios. Este es el texto base que nosotros vamos a utilizar para hablar acerca del tema que lleva por título Nacidos para vencer. Y podemos comenzar diciendo que el nombre del profeta Jeremías en el idioma hebreo es un nombre que significa Dios pone orden. Y dicen las Sagradas Escrituras que este profeta había sido apartado desde el vientre de su madre y que había sido llamado de parte de Dios para ser usado de una manera poderosa en medio de su pueblo. Y de hecho, este profeta es reconocido en el Antiguo Testamento como uno de los profetas de mayor jerarquía. Es reconocido teológicamente como uno de los profetas mayores. La misión de este hombre fue denunciar el pecado de los reyes y del pueblo de Israel, mostrarles cuál era su castigo si ellos no se arrepentían. Sus profecías fueron incomprendidas y fueron criticadas por su propio pueblo, hasta el punto que dicen las Escrituras que un día lo arrojaron a una cisterna para que muriera de hambre, para que muriera de inanición y no predicase ni predijera más calamidades en contra del pueblo de Israel. Como resultado de lo que Jeremías llegó a experimentar predicando la palabra de Dios, en una oportunidad el propio profeta Jeremías con sus propios labios dijo: ya no voy a hablar más de Dios, ni voy a profetizar más en su nombre. Pero después reconoció que no pudo resistirlo, porque se llenó de un fuego santo que lo consumía dentro de él. Un fuego que no le permitía dejar su boca cerrada. Y así fue como continuó profetizando 40 años más, hasta que Dios cumplió cabalmente con la obra que le había encomendado. Las palabras que Dios en estos versículos que leímos le dirige al profeta Jeremías son palabras que están cargadas de un alto contenido profético y son palabras de mucha revelación de parte de Dios. Y cuando nosotros nos ponemos a estudiar su contenido, nos conseguimos con algunos aspectos muy interesantes, como por ejemplo, el primer aspecto interesante nosotros lo conseguimos en el versículo 4, donde la palabra de Dios dice: y vino pues a mí palabra de Jehová diciendo. Este versículo que acabamos de leer nos demuestra, o podemos observar en él, la conversación de un Dios inteligente, la comunicación, el intercambio de ideas y de palabras de un Dios inteligente que creó los cielos y la tierra con la corona de su creación, es decir, con el hombre, porque el hombre, los seres humanos, ya explicamos y dijimos que estaban por encima de los otros reinos, del reino planetario, del reino animal, del reino vegetal. Es decir, que el hombre está por encima de la creación del sol, de la luna, del cosmos, de las estrellas. Estamos por encima de los ríos, de los mares. Estamos por encima de las plantas, de los animales. Como creación, nosotros somos la corona de Dios. Y en estos versículos que comenzamos
observar esa comunicación, ese intercambio de ideas entre ese Dios maravilloso que nos creó con su creación. Entonces, es donde yo no me explico cómo existen personas, tanto dentro como fuera de la iglesia, que sostienen la idea de que Dios, el que hizo al hombre con dos ojos, con una boca y con dos oídos, sostienen la idea de que Dios no oye, de que Dios no ve y que Dios no habla. Pero a la luz de las Escrituras, nosotros estamos viendo una conversación de ese Dios maravilloso con su creación, como lo es el hombre. Y lo más significativo de todo este pasaje es que nosotros podemos entender y observar que Él es un Dios real, que Él es un Dios vivo, que Él es un Dios auténtico, que no es como lo que dice el Salmo 115, no es como las imágenes de yeso, no es como las imágenes de barro, de madera o de hierro, que dice el Salmo 115 que tienen ojos pero no pueden ver, tienen boca pero no pueden hablar, tienen pies pero no pueden caminar. Pero aquí nosotros observamos a un Dios real, a un Dios vivo, a un Dios auténtico, conversando, interactuando con la corona de su creación. ¿Me dice amén? Y el día de hoy yo quiero decirte, tú que me estás escuchando, que me estás siguiendo por las redes, que Dios te ama tanto que Él desea entrar en un diálogo, Él desea entrar en una conversación, en una comunicación contigo, porque Él desea aconsejarte, Él desea guiarte para que te vaya bien en esta vida. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Un segundo aspecto interesante que podemos observar a la luz de estos versículos, lo conseguimos en el versículo número 5, donde Dios dice: antes que te formase, fíjense lo que dice la palabra del Señor, antes de que yo te formase en el vientre, es decir, que todos nacemos en el vientre de una mujer. ¿Ve? Y Dios dice, antes de que te formase en el vientre de una mujer, ya yo te conocía. Y antes de que nacieses, yo te santifiqué. Antes de que vinieses a este mundo, yo te aparté y te di por profeta a las naciones. ¿Ya usted ve? Otro versículo interesante que nos enseña claramente que tú y yo no estamos en este mundo producto de la casualidad. Que nos dice claramente que tú y yo no estamos en este mundo producto de un antojo de mamá o de papá. No, no. Yo quiero que usted entienda que usted y yo fuimos planificados por el ser más inteligente que hay en todo el universo. Y tú tienes que entender o saber de que antes de que tu papá y tu mamá se conocieran en esta vida, ya tú estabas dentro de los planes y los propósitos y los proyectos de ese Dios inteligente que creó los cielos y que creó la tierra. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Escúcheme esto. Usted y yo no somos producto de la evolución, ni mucho menos somos descendientes de un mono. Eso no existe. Usted y yo estamos en este mundo porque fuimos el resultado de la creación de un Dios inteligente, quien fue el que nos diseñó, y nacimos en este mundo
triunfar por encima de todas las dificultades que se nos presenten en la vida. ¿Cuántos me dicen amén? Levante su manito al cielo. Gloria a Dios. Usted también debe saber que desde el mismo primer momento en el que Dios creó al ser humano, Dios nos hizo con la capacidad de estar por encima de cualquier circunstancia en esta vida. Y las Sagradas Escrituras están llenas de ejemplos. Las Sagradas Escrituras nos muestran cómo al hombre le tocó enfrentar diferentes tipos de adversidades y en todas y cada una de ellas salió más que vencedor. Lea la Biblia y usted lo verá. Cómo el hombre enfrentó cualquier cantidad de circunstancias, cualquier cantidad de situaciones difíciles y por encima de ellas siempre salió más que vencedor. Amén. Y tú y yo fuimos diseñados por Dios para vencer la muerte, para vencer la enfermedad, para vencer el virus, para vencer la depresión, para vencer la ruina financiera y todas las dificultades que se nos puedan presentar en este mundo. Por eso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Juan capítulo 16, versículo 33 dice: en el mundo tendréis aflicciones. Y la aflicción es sinónimo de pruebas. La aflicción es sinónimo de dificultades, de adversidades, de situaciones difíciles. Pero ya Jesús estaba preparando a su futura iglesia. Jesús le estaba diciendo: en el mundo ustedes tendrán aflicciones. Pero concluye nuestro Señor Jesucristo diciendo: pero confíen en mí, que yo he vencido al mundo. Amén, amén. Por eso, yo debo decirle a usted en este día: ¿por qué no moriste en ese accidente de tránsito? Por eso yo vengo a decirte por qué no moriste de esa infección. ¿Por qué a ti no te ha tocado el virus? ¿Por qué no moriste a manos de la delincuencia? ¿Por qué Dios te sacó por encima de ese problema? Porque Dios tiene propósitos y proyectos contigo y tú no te irás de este mundo hasta que Él cumpla lo que tiene que hacer en tu vida. ¿Me dice amén? Alabado sea el nombre de Dios. El tercer aspecto interesante que nosotros conseguimos en este pasaje lo podemos leer desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Súbame un poquitito acá. Desde el versículo 6 hasta el versículo 10. Miren lo que dice. Y yo le dije: ah, Señor Jehová, he aquí que yo no sé hablar porque soy un niño. Y me dijo Jehová: no digas que soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás y dirás todo lo que yo te mande. Y no temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca y me dijo: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar, dice el Señor. En estos otros pasajes podemos observar las excusas o la respuesta negativa del profeta Jeremías ante la propuesta que Dios le estaba encomendando. Porque como personas naturales, muchas veces no somos capaces de creer todo lo que Dios
quiere hacer con cada uno de nosotros. Y entonces nos subestimamos a nosotros mismos y le hacemos el trabajo al reino de las tinieblas y nos desanimamos, nos paralizamos en la tarea que Dios nos ha encomendado hacer. Mire, usted no tiene idea de todo lo que Dios es capaz de hacer cuando un solo hombre se dispone a creer y hacer su voluntad aquí en la tierra. Si no, observe el caso de Abraham, un hombre que ya estaba viejo, con su esposa vieja, estéril, fuera de combate, y Dios le promete multiplicar su descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Yo pregunto, ¿le falló Dios a Abraham y a Sara? ¿Falló Dios en lo que le estaba prometiendo a este hombre y a esta mujer? Hoy día el pueblo de Israel está regado por todo el mundo entero. Ahí tenemos el caso de Moisés, como Dios le dio una palabra para que sacara al pueblo de Israel de Egipto, y salieron 1.800.000 personas aproximadamente hacia la tierra prometida. Y yo pregunto, ¿le falló Dios al pueblo de Israel? ¿Falló Dios en lo que le estaba prometiendo a Moisés que haría con él? No. Y allí tenemos el caso de David, un pequeñito, delgadito, finito. Nadie se imaginaba lo que Dios podía hacer con este hombre llamado David. Hoy día el pueblo de Israel le debe a David la extensión de todos los territorios que hoy día conforman la nación de Israel. Ahora, al principio, ninguno de ellos se creía lo que Dios quería hacer con ellos. Así muchas veces nos sucede a cada uno de nosotros. Y el Señor hoy día dice, hoy yo no puedo contar con Abraham. Hoy yo no puedo contar con Moisés. Hoy no puedo contar con David. Pero ¿sabes qué? Hoy yo puedo contar contigo. Te tengo a ti. Hoy no tengo a Abraham, no tengo a Moisés, no tengo a David, pero te tengo a ti y yo cuento con eso, dice el Señor. Son pocos los amenes que se escuchan. Y es por eso entonces que nosotros los hijos de Dios no podemos aceptar pensamientos negativos que vienen a nuestras mentes, o esas palabras de personas que están a nuestro alrededor y que nos dicen, es que yo no puedo, pastor, es que yo no sirvo para esto o para lo otro, porque la realidad del caso es que todos y cada uno de nosotros fuimos diseñados por Dios para ser más que vencedores por encima de las adversidades que hay en este mundo. Amén. ¿Cuántos pueden darle la gloria a Dios? Escúchame este consejo que le quiero dar. Cuando Dios te seleccione para que cumplas con una tarea específica aquí en la tierra, preocúpate por hacer exactamente lo que Él te está mandando a hacer. Y no te detengas a contemplar la magnitud de los problemas y las dificultades, que lo que vienen es a entretenerte para que pierdas tu tiempo. Y si el problema es que alguien te está atacando, no te preocupes en defenderte tú mismo, ni pelees en tu propia fuerza, porque de esa manera tú le quitas el derecho a Dios a defenderte a ti. Preocúpate por obedecer y avanzar hacia donde Dios te está dirigiendo, y Él se encargará de deshacer por ti las obras del diablo. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. ¿Aló? Eso es lo que dice en Malaquías.
y yo reprenderé por vosotros al diablo. ¿Me dice amén? Gloria a Dios. Entonces, nosotros los hijos de Dios no nos podemos dejar subestimar con esos pensamientos negativos de yo no puedo, de yo no sirvo para nada, ni mucho menos debemos dejarnos someter por el diablo, porque a Dios no le importa lo que te diga el diablo, a Dios no le importa lo que te pueda decir un médico, a Dios no le importa lo que te pueda decir un abogado, porque lo que te están diciendo puede ser una verdad relativa, pero por encima de esa verdad relativa hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios. Amén. Y Dios es quien tiene la última palabra en todas las cosas. Y la verdad de la que yo te estoy hablando en este momento es que nuestro Señor Jesucristo de Nazaret hace más de 2000 años vino a este mundo y venció al diablo, venció al infierno, venció la muerte, venció la enfermedad, venció al COVID-19 y hoy día vive en ti, vive en mí y vive en el corazón de todos aquellos que lo reciben como Señor y Salvador en su vida. Amén. Y usted sabe quién sí nació para perder, el mismísimo diablo. Ese sí nació para perder. Lo que pasa es que Él quiere revertir sobre nosotros esa derrota que sufrió hace más de 2000 años aquí en la tierra con nuestro Señor Jesucristo de Nazaret. ¿Me dice amén? Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Es más, si el diablo te llega a desafiar para pelear contigo, mire, usted se puede dar el lujo de decirle: diablo, yo no respondo por lo que pueda suceder contigo, porque dice la Biblia que más grande y poderoso es el que está conmigo que el que está en contra de mí. Le puede decir: diablo, dice la Biblia que ningún arma forjada contra los hijos de Dios prosperará. Es más, dice la Biblia, diablo, que el que conspire contra los hijos de Dios lo hará sin el consentimiento de Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, si Dios está conmigo, ¿quién podrá estar en contra de mí? Amén. ¿Me dice amén? Así que tú le puedes decir al diablo: diablo, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te largas de mi mente, te largas de mi vida, te largas de mi hogar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, ahora mismo. Y Él tiene que obedecer. Amén. Gloria a Dios. Así que yo he venido en el día de hoy a decirte de parte de Dios que tú eres un instrumento poderoso en sus manos, un instrumento poderoso en las manos del Señor. Yo he venido a decirte de parte de Dios que fue Dios quien te llamó, fue Dios quien te selló, fue Dios quien te apartó desde antes de la fundación del mundo para que colaboraras con la obra de Dios aquí en la tierra. Y te ha dado poder, te ha dado dominio, te ha dado autoridad para arrancar, para destruir y para deshacer las obras del diablo donde quiera que vayas. ¿Cuántos me dicen amén? Amén. Un cuarto aspecto interesante que nosotros podemos observar en la vida del profeta Jeremías es que después de haber recibido un respaldo tan poderoso y sobrenatural de parte de ese Dios vivo y Dios real, es que este hombre entró en un estado de desánimo y de perplejidad, el cual lo podemos leer en el capítulo número 20, versículo 9. Fíjese, está hablando el profeta Isaías, capítulo 20, versículo 9. Dice: y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido entre mis huesos,
el cual traté de sufrirlo, pero no pude, dice la palabra del Señor. Y es precisamente con el profeta Jeremías que nosotros podemos entender que aunque hayamos tenido un encuentro personal y sobrenatural con Dios, tenemos que estar preparados, porque van a llegar momentos en nuestras vidas en los que no vamos a querer seguir en los caminos del Señor. Van a llegar momentos en los que no vas a querer seguir yendo o asistiendo a la iglesia. Van a llegar momentos en que no vas a querer levantar tus manos para darle gloria y gracias al Señor. Y vas a querer abandonarlo todo, porque todo lo que haces te sale mal, porque no obtienes los resultados que tú estás esperando, o porque lo que tú recibes de parte de la gente es incomprensión y rechazo. Tal cual como estaba sucediendo con el profeta Jeremías, quien quería lo mejor para su nación, pero lo que recibía de parte de su pueblo eran rechazos y desprecios por predicar la palabra del Señor. Este tipo de momentos difíciles por el cual todos podemos atravesar fue lo que llevó al profeta Jeremías a decir con su propia boca que él no hablaría más del nombre de Dios, ni siquiera iba a profetizar más en su nombre. Pero ¿sabe usted cuál fue la respuesta que Dios le dio? La respuesta de Dios fue que lo llenó más de su presencia. Dicen que lo llenó de un fuego santo que lo consumía dentro de su ser y que no le permitía quedarse con su boca cerrada. Y así fue que Dios lo siguió utilizando 40 años más hasta que cumplió su propósito con él aquí en la tierra. ¿Me dice amén? Amén. Así que cuando te vengan esos momentos de desánimo en la vida, aunque no obtengas los resultados que tú estás esperando en la vida, o por más rechazos que tú recibas de parte de las personas, no te deprimas. No te detengas en la tarea que Dios te mandó a hacer, y levanta tus manos en señal de victoria, porque así como Dios puso un fuego santo dentro del interior, en los huesos y en el corazón de Jeremías, igualmente Dios te ha traído hoy una palabra ungida para que te llenes de nueva fuerza y de nuevas energías, para que continúes hacia adelante agarrado de la mano de Dios y puedas alcanzar tu destino y seas más que vencedor en esta tierra. Amén. Yo te profetizo el día de hoy que esa situación negativa por la que puedes estar atravesando en este momento se convertirá en una leve tribulación pasajera y que tiene sus días contabilizados, porque tú te llenarás del poder de Dios. Y al final del túnel tú vas a ver la gloria del Señor y serás más que vencedor por encima de todas las dificultades. ¿Cuántos pueden brindarle un fuerte aplauso al Señor? Aleluya. Así que en medio de esas circunstancias negativas, en medio de esos momentos difíciles, no te paralices, no te detengas. Tienes más bien que abrir tu boca y hablarle a ese monte y decirle: problema, quítate de en medio de mi camino. Enfermedad, vete de mi vida, porque no moriré, sino que viviré. Así que dile: hoy te pongo fecha de caducidad en mi vida, porque la palabra de Dios me dice que el que habita bajo el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aleluya. Y el Señor te dice hoy: lo que un día yo te llamé a hacer, lo voy a terminar contigo, te dice el Señor, porque fui yo quien te formó en el vientre de tu madre, fui yo quien te trajo a este mundo, fui yo quien te llamó a mis caminos para que hables mi palabra y prediques mi reino en esta tierra, y de esa manera serás más que vencedor.
Me dice amén. Amén. Si así lo haces, tú vas a ver cómo esos pensamientos que estaban opresionando tu mente y te tenían acorralado contra el rincón de la desesperación, se tendrán que ir de tu vida y tendrán que desaparecer de tu mente. Tú verás cómo la boca de los leones se tendrán que cerrar delante de ti. Aquellos que pensaban y que querían verte derrotado y destruido, se tendrán que cerrar su boca y tendrán que reconocer que verdaderamente tú no estás solo ni estás sola en este mundo, sino que cuentas con el respaldo del poderoso gigante, de uno que es más grande y poderoso, que se llama Jehová de los ejércitos. Y fue Él quien te llamó para vencer por encima de todas las dificultades en esta tierra. ¿Cuántos me dicen amén? Gloria a Dios. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Y en quinto lugar, ya para concluir, tal vez usted se esté preguntando en este momento, pero eso aconteció y sucedió con el profeta Jeremías porque Dios tenía planes y propósitos con él. Pero yo no tengo llamado de Dios y además las circunstancias por las que estoy atravesando en este momento no son nada favorables para mí. O tal vez sí tengas llamado de parte de Dios, pero te descuidaste y te dejaste enredar por el diablo y ahora crees que es imposible salir de esa situación y sientes que no puedes ser útil en las manos de Dios. Escúchame esto, yo he venido el día de hoy a decirte de parte de Dios que aunque estés hundido en las circunstancias más bajas de este mundo, déjame decirte que el Dios que yo te estoy predicando es especialista en rescatar los propósitos y los planes que Él tiene con cada uno de los seres humanos en esta vida. Usted solo tiene que tener el deseo en su corazón de querer salir de esa situación y arrepentirse delante de Dios por todos sus pecados para contar con su ayuda y con su pronto socorro. Porque escúchame algo, las circunstancias que nos ocurren en esta vida no pueden determinar el resultado final de los hijos de Dios. Porque el futuro de los hijos de Dios y de los seres humanos está en las manos de Dios. Y si tú te acercas a Él con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios tendrá misericordia de ti, que Dios te perdonará tus pecados y te sacará en victoria de cualquier circunstancia que estés atravesando en este mundo. Y grábate esto en la mente que te quiero decir. Las circunstancias de este mundo son pasajeras, pero los propósitos de Dios con el hombre son eternos y solo tú y Él pueden determinarlo. ¿Cuántos me dicen amén? Y el Dios que yo te estoy predicando el día de hoy es especialista en rescatar el propósito de aquellos que se descuidaron y cayeron en el terreno de los vicios, de la depresión, del ocultismo, de la inmoralidad, de las enfermedades, de la idolatría. Y aunque hayas caído en lo más bajo de este mundo, siempre y cuando te arrepientas verdaderamente de corazón y tengas el deseo de comenzar de nuevo, Dios te extenderá su mano poderosa para sacarte de esa situación, porque Él te mira con los ojos de la fe, te mira victorioso en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, pero victorioso te ve, porque tú naciste en este mundo para vencer y no para fracasar, te dice el Señor. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así que lo que tienes que hacer el día de hoy es reaccionar y aprovechar esta nueva oportunidad que Dios te está brindando. Así como le dijo a Moisés cuando se detuvo frente a aquel mar rojo inmenso,
que Dios le había encomendado una tarea. Después que sacó a 1.800.000 personas de Egipto, entonces se consigue que enfrente tiene al Mar Rojo. ¿Y qué hizo Moisés? Se postró, se tiró al suelo y comenzó a llorar. ¿Y sabe qué le dijo Dios? Dios le dijo: Moisés, no es tiempo de llorar ni de lamentarse, así que levántate y golpea las aguas con lo que tienes en tu mano y ellas se abrirán para que avances hacia donde yo te quiero conducir y te quiero llevar. Y yo no sé para quién es esta palabra el día de hoy, pero así te dice el Señor: levántate, porque no es hora de llorar. Hijo mío, hija mía, no es hora de lamentarse ni de sentir temor, porque no estás sola, no estás solo en este mundo. Yo estoy contigo, te dice el Señor. Y si me obedeces, el inmenso mar que está delante de ti se tendrá que abrir en dos, y entonces yo te llevaré hacia el destino con el cual yo mismo te traje a este mundo, te dice el Señor. Así que tenemos que entender que como hijos de Dios, nosotros nacemos para vencer, para ser más que victoriosos, más que vencedores. Y la semana pasada explicamos cómo nosotros podíamos hacernos ciudadanos del reino. Y nos fuimos al Evangelio según Juan capítulo 3 versículos 5 y 6, donde Jesús le dice a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Y nosotros, como hijos de Dios, como beneficiarios de todos los regalos y las bendiciones que Dios tiene para nosotros en esta tierra, tenemos que caminar en este mundo con nuestra cara muy en alta, como vencedores que somos, con dificultades, con problemas. Yo no estoy negando que van a venir los problemas, yo no estoy negando que van a venir las dificultades, pero así como vienen, así mismo en el nombre de Jesús de Nazaret, se tienen que ir de tu vida. Porque una cosa es que vengan y otra cosa es que se queden en tu vida. Y tú y yo tenemos la capacidad de hablarle a los elementos, de hablarle a las circunstancias, de hablarle a las adversidades, de hablarle con autoridad al reino de las tinieblas, y él se tiene que someter en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Nombre que es sobre todo nombre, delante del cual ha de doblarse toda rodilla y ha de confesarle toda lengua de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Un nombre que es tan poderoso que no tiene límites. Funciona en el cielo, funciona en la tierra y funciona debajo de la tierra. Y usted y yo, como ciudadanos del reino de los cielos, estamos llamados a vencer, a vivir por encima de las dificultades, por encima de los problemas, llámese como se llame. ¿Me dice amén? Estamos en un clima muy frío, pero yo estoy sudando aquí. El Espíritu de Dios está aquí en medio nuestro. Y los amigos que me están siguiendo por aquí, por el Facebook, que me están viendo en vivo en este momento, si no han tenido la oportunidad de convertirse en un ciudadano del reino de los cielos, yo te voy a invitar a que a partir de este momento tú puedas abrir tu boca, tú puedas cerrar tus ojos y puedas repetir conmigo esta oración. Señor Jesús, en este momento te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y como mi Salvador. Hoy yo me arrepiento de todos mis pecados y de haber vivido toda una vida de espalda a tus caminos y a tu palabra. Hoy yo tomo la decisión de romper en el nombre de Jesucristo de Nazaret toda
práctica de ocultismo, de idolatría, de vicios y de adicciones. Y te pido, en el nombre de Jesús, que me tomes de la mano y me conduzcas por el camino de la justicia, de la verdad y de la vida eterna. Amén. Si hiciste esta oración con sinceridad y con transparencia de corazón, yo le felicito, porque dice la palabra de Juan en el capítulo 1, versículo 12, que ahora usted se convirtió en un hijo de Dios. Ahora usted puede aprovechar todos los beneficios que como hijo del reino Dios tiene para cada uno de nosotros y vivir en este mundo siendo más que vencedores. Por encima de los problemas, de las enfermedades, del virus, de la dificultad, nosotros estamos llamados a ser más que vencedores. Amén. Así que sin nada que hacerle referencia, le invitamos a que usted, si quiere seguirnos, puede buscarnos en YouTube como Ministerio Internacional Vida Cristiana. Allí te vamos a invitar a que te suscribas con nosotros para que te puedan llegar todos los videos, todo el material que nosotros subimos en ese canal. Y nos des un like, nos des un comentario o tú puedas compartir este mensaje con aquellas personas que tú sabes que lo necesitan. Asimismo nos puedes conseguir en Facebook como Ministerio Internacional Vida Cristiana La Palma, España. Puedes dejarnos también un comentario, puedes dejarnos un like y puedes compartir esta información. Nos vemos el próximo domingo a las 12 del mediodía, hora canaria, para la gloria de Dios. Dios te bendiga.